Gracias por su participación. Ahora estamos con un invitado muy especial. Es el señor Gabriel Ayón, que es senador del World Business Angel Investment Forum, embajador de innovación Gold Ventures Investment, y es también autor de libros como el Dream Employment y el Emprendedor orientado al cliente. Es conferencista internacional, mentor, consultor y maestro de ceremonias, y es presidente y director ejecutivo de Wiki Sales, el Instituto Diplomático. 30 años desarrollando negocios internacionales en variedad de segmentos, industrias y territorios, y es ingeniero industrial con diplomado en alta gerencia y trabaja en castellano, inglés y hebreo. Entonces, todo un gusto que pueda participar de nuestro programa. Gabriel. Es mi placer. Gracias, Karen, por la invitación. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Perfecto. Vamos a empezar con una pregunta genérica y que también nos va a dar luces. Estamos en el tema de ventajas y también desventajas de la aplicación de la tecnología, de la transformación digital en el tema de la agroindustria. Y quisiéramos que nos dé su perspectiva en base también a la inmensa actividades que usted realiza. Ok. En los últimos 30 años, 35 años, estoy viajando y viviendo en el eje América Latina e Israel todo ese tiempo. La mayoría de mis actividades están en América Latina y orientados hacia el continente. Si una persona tiene dos países, el país donde nació, el país que lo hizo profesional y que ama, entonces para mí el continente latinoamericano es la zona de mis privilegios. En los últimos años he estado en varios tipos de negocios, desde gerencias de fábricas de zona franca, construcción y liderazgo del Parque Cibernético de Santo Domingo, que es el primer parque científico del Caribe. Participé en proyectos relacionados al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, la fundación del Consejo Nacional de Competitividad, y en los últimos 20 y pico de años sigo los lineamientos del Foro Económico Mundial. Gran parte de eso ha sido también gracias a mi intervención en todo lo que está pasando en el continente. Durante la década antepasada trabajé mayormente en lo que es e-learning y sistemas educacionales, mayormente con América Latina, donde tenía relaciones con prácticamente todos los ministros de educación del continente, generando con ellos negocios importantes y ayudando a fomentar un conocimiento muy, muy alto en el sector. La década pasada fue dedicada mayormente a lo que es mi gestión como el gerente general de la Cámara de Comercio Israel-América Latina, otra vez viajando constantemente al continente. En ese interín también escribí 2 libros, uno que se llama El Emprendedor Orientado a Negocios o al Cliente, y el segundo que es Dream Employment, el puesto de tus sueños. En el año pasado visité en varias ocasiones Colombia, Guatemala, Costa Rica y desde luego también Panamá en cuestión de trabajo. Lo que quería comentarles mayormente es sobre el proyecto que he hecho en Panamá, perdón, en Guatemala. Me han contratado un grupo de inversión de empresarios del sector papaya que están enfrentando con problemas con sus producciones. Producción no suficiente, tienen una merma muy, muy alta en la producción, una gran parte de los productos no son suficientemente buenos para la exportación y hay muchos rechazos de parte del mercado local también cuando hay una inundación de productos. Entonces, con ellos hicimos varios proyectos. Uno de ellos es más orientado hacia la penetración a los mercados internacionales, certificaciones para tales mercados, etc.
y el segundo en la industrialización de sus productos. O sea que si sabemos que unos 10% de los productos de las papayas no son en calidades para exportación, decidimos de tomar esa producción e inclusive comprar de otros proveedores al lado las papayas no dañadas, pero que no son en calidad óptimas, y producir de ellos los derivados de papaya, que son jugos, puré congelado, puré para helados, en lonjas, deshidratado, etc. En esta forma hemos logrado de recuperar rápidamente la gran inversión en ese tipo de maquinaria, y ahora mismo estamos hablando inclusive de la próxima renovación o remodelación de la empresa, que va de acuerdo al alineamiento de la industria 4.0, a la cual les voy a comentar un poco más adelante. Perfecto, gracias. De estas ventajas y, o sea, lo que queremos hablar acerca de las ventajas y desventajas de implementar las soluciones o herramientas de la industria 4.0 en la transformación productiva. ¿Qué nos puede conversar? ¿Cuál es su opinión? ¿Hay un camino para Latinoamérica y sobre todo para Chiriquí, Panamá? Ok, regularmente los latinos son muy conservadores en su forma de hacer negocios. Yo no puedo venir a un país como Panamá con una innovación del último modelo y pensar que los panameños lo van a adoptar. El empresario típico de Latinoamérica está esperando ver referencias en mercados que él considera como mercados pujantes. O sea que en la vida del producto innovador existe una curva, salió en el libro Crossing the Chasm, cruzando ¿cómo se llama? El Valle Hondo, digamos. De los emprendedores. En este modelo, ellos muestran claramente cuando una empresa está iniciando, su problema principal es llegar de los usuarios que son los primeros que adaptan la tecnología, lo que se llaman early adopters, hacia la mayoría, o sea, los clientes que compran después. Aquí en el medio existe lo que se llama el Valle de la Muerte, donde muchas empresas están cayendo y fracasando. Entonces, conociendo la forma de pensar del empresario latino, yo sé que una innovación que no se ha probado en otro lado del mundo es un error presentarlo en Panamá. Le voy a dar un ejemplo. Hace unos 2-3 años me han llamado de Capatec, la Cámara de Tecnología de Panamá, para ayudarle con un proyecto. Ellos han recibido una donación o una subvención de parte del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, para crear una incubadora de innovación abierta, Open Innovation. Sin embargo, el proyecto fracasó porque el Open Innovation, la innovación abierta, no está alineada con el ADN del empresario panameño. Para poder tener una innovación abierta, hay que ser abierto por naturaleza, o sea, a revelar y desnudar frente a los competidores. Decir claramente, esos son mis retos. Yo he fracasado aquí, aquí, aquí. ¿Sí? Necesito ayuda en esa forma. Hasta que no comenzamos con ese proceso de levantamiento de los retos, es muy difícil de saber realmente cuáles son los dolores principales de los empresarios. Otro ejemplo fue cuando hicimos un proyecto, hicimos un hackathon, o sea, un maratón de encontrar soluciones para la industria minera en varios países de América Latina, especialmente los países de la Alianza del Pacífico. Y comenzamos con una videoconferencia preguntando a cada uno de los empresarios mineros
cuáles son sus retos y nadie dijo nada. La única solución para comenzar a levantar ese tipo de retos fue crear una hoja en Google y enviarlo a los participantes. Y ahí, sabiendo que es anónimo, ellos participaron y mostraron sus problemas. Cuando se trata de lo que es Industria 4.0, tenemos que ver primero lo que hacen los países de referencia que entendemos que son en punta de lanza de la tecnología y ya tienen proyectos exitosos. Ese puede ser España, Estados Unidos, Canadá, etc. Puede ser también en cierta forma México, pero no más de ahí. En industrias específicas, por ejemplo, donde tenemos éxito en Chile, se puede también ir a ver qué es lo que hacen los chilenos, que son muy avanzados. Yo diría que para poder implementar tecnologías más avanzadas, hay que pensar antes de todo en IoT, Internet de las Cosas, y comenzar con colocar sensores adecuados en diferentes partes de la planta y comenzar a levantar información. Colectar esa información a través de un sistema de Big Data y comenzar a analizar esa información. Ustedes van a sorprender de los resultados y las tendencias entre un lugar a otro. Hemos hecho ese tipo de estudios, por ejemplo, en una empresa de gestión de flotas que yo administré hace unos años. Y es una historia interesante. Uno de nuestros clientes era una fábrica de autobuses en Noruega y los conductores noruegos quejaron que los conductores pakistaní están dañando los autobuses con su forma de conducir. Entonces, levantamos la información y encontramos varios puntos. Primero, los noruegos son en edad de 55 y arriba, mientras que los pakistaní es más o menos la mitad de esta edad, no más de 30 años. Segundo, los noruegos cuando entran al autobús lo calientan por un tiempo largo y apagan el autobús inmediatamente cuando terminan el viaje, mientras que los pakistaní están haciendo a la inversa, o sea, arrancando el vehículo y comenzando a conducir de una vez y dejando el autobús prendido 10 minutos después del término de su viaje. Cuando hemos analizado los errores o los problemas que han tenido, resaltó un problema con muchos autobuses con quemadura del turbo del autobús y no sabemos la razón. Cuando comparamos las data, encontramos que la mayoría de los autobuses con turbo quemado eran autobuses conducidos por noruegos, no por pakistaní. Y resultó que la razón de eso fue que los pakistaní eran conductores nuevos que han estudiado recientemente cómo conducir y están usando correctamente los autobuses. Tenemos que enseñar a los demás cómo actuar. Eso muestra el valor de tener dispositivos de Internet de las Cosas en cada punto de la industria para poder levantar la información de forma más adecuada. Karen. Gracias, Gabriel. Ahora la siguiente pregunta, ¿no? Has indicado que es mejor probar cosas más maduras para poder, de alguna manera, disminuir esa resistencia al cambio. Y esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos desde Gabriel, por ejemplo, ayudar a estas empresas que están queriendo hacer cambios, a lo mejor no la empresa, a lo mejor los que están asistiendo al curso, al programa que está desarrollándose, pero de alguna manera no están encontrando el camino? ¿Cuál sería para ti cómo iniciar, ¿no? O sea, yo desde el punto de vista no desde un gobierno, sino desde una empresa a lo mejor pequeña.
Voy a hacer una pequeña analogía del mundo industrial y no tanto del mundo de la agricultura, pero puedo utilizar la misma forma con lo que estás hablando en la parte en la parte que tiene que ver con la agricultura. La situación es la siguiente. Teníamos una situación de, ¿cómo le digo? Empresarios mayores de edad, de, digamos, cincuentones, sesentones, y en paralelo a ellos teníamos sus hijos que no querían continuar en el negocio de sus padres. No entendemos la razón, no entendemos qué pasó, pero al ser jóvenes no quieren seguir trabajando en la fábrica de papi, no quieren trabajar en la tienda de ropas de mami, etcétera, y están buscando cómo trabajar en el mundo de innovación. Entendíamos que la mejor forma de hacerlo era a través de entrar con esos jóvenes a lo que es el mercado de innovación. Hemos creado un programa llamada Nano MBA, donde traemos padres e hijos, madres e hijas puede ser también, a una semana de capacitación acá en Israel de gente latinos. Hay a propósito varios panameños también. En el primer día, los viejos y los jóvenes estaban juntos, estudiando en general qué es lo que es innovación y cómo innovación puede ayudarle en su industria. Y a partir de este momento, en los próximos días, separamos los adultos de los jóvenes. Los adultos han pasado por una capacitación especial que lo pasan los inversionistas ángeles. Le enseñamos cómo financiar de forma inteligente a proyectos de innovación, emprendedurismo de jóvenes, etcétera. Y cómo ser el adulto responsable de los resultados económicos de este proyecto. Los padres también tomaron todo lo que es el control financiero, recursos humanos, etcétera, de la empresa. De hecho, han dejado en las manos de sus hijos únicamente la parte tecnológica. En paralelo, los jóvenes han aprendido las metodologías, herramientas, estrategias de lo que es innovación. En el último día, agarramos a todo junto en un solo salón y le dimos las instrucciones de comenzar a crear un startup dedicado a mejorar la industria de sus padres. O sea que no somos nosotros que les hemos alimentando con la información qué es lo que hay que hacer, sino la idea viene de ellos. Y eso fue muy exitoso porque al final de ese proceso llegaron varias ideas muy innovadoras de parte de los jóvenes. Los padres han sido suficientemente inteligentes de pulir las ideas aún más y junto han salido con un plan de acción del programa para hacerlo en sus propios negocios. Parte de ese fue sí instalar más inteligencia, más controles y más máquinas computarizadas, más robotizados en los negocios. Por ejemplo, varias personas, varias empresas han dicho que el punto más flaco de control de las empresas es el factor humano. El factor humano es aquel fulano que deja un cepillo en una máquina y le causa un daño. Es el caso que uno no hace el mantenimiento a tiempo. Uno que está colocando tipo de cuchillo equivocado o tipo de material equivocado para hacer una operación. Así igual como el guardián. Siempre las fugas de materiales, los robos, están por el punto del guardián, no culpa del guardián mismo, sino del ser humano en general. Entonces, en todos los puntos donde hemos logrado de colocar maquinaria, hemos logrado de reducir las pérdidas de forma muy sustancial. Le puedo dar un ejemplo adicional de cómo entrar con maquinaria
ayuda a la producción. Mi primer trabajo en América Latina fue como director de una fábrica de joyas en República Dominicana. Nuestro producto principal era cadenas tipo soga, lo que se llama rope chains, y son cadenas hechas a mano, o sea que yo tenía una sala inmensa, creo que eran de 6,000 pies cuadrados, con 100 y pico de personas tejiendo cadenas a mano, argolla por argolla, y cada día hemos tenido pleitos con ellos por el salario, por las promociones, por la calidad, etcétera. Desde luego que hemos sufrido también de robos a vez en cuando, y no había forma cómo salir de eso. Y de repente se han inventado una máquina muy deficiente que es capaz de tejer cadenas de esa naturaleza de forma automática. Hemos tomado esa máquina, le hemos agregado un poco más de inteligencia, cambiamos algunas de las funciones de la máquina y de repente podíamos dejar de utilizar los servicios de tejedores manuales para el trabajo cotidiano de tejido de cadenas ordinarias. Para tipo de trabajo especial, sí hemos tenido casi siempre un grupo selecto de profesionales que también ganaban un salario mucho más elevado para hacer el trabajo manual. El problema existe siempre porque los empresarios, que son personas regularmente un poco mejor acomodados, que piensan que la mano de obra es económica, pero cuando llega el momento de ver los costos de nómina en comparación con costo de adquisición de maquinaria y su amortización, vale la pena más tener un sistema, un sistema automático que hace las cosas. Perfecto, Gabriel. Y bueno, ya en esta última etapa, obviamente vemos que a lo mejor no es solamente un programa de capacitación que requieren las empresas, sino también apoyo, mentoring, que es una de las áreas en la que tú trabajas. Entonces ahí me gustaría ya en esta última etapa tocar dos puntos. Uno, el mentoring que se puede hacer y dos, también cómo podemos trabajar a lo mejor con universidades, con el caso de UTP, para lograr tener un apoyo más cercano hacia estas empresas, ¿no? En este tema de desarrollar un ecosistema de innovación para Chiriquí. Ok, voy a comenzar antes de eso con otro ejemplo que tengo relacionado precisamente al área agrícola de una innovación que estamos tratando de implementar. Cuando hay que vacunar ganado en una finca con 3,000, 5,000 cabezas, es un problema. Si son vacas, relativamente fácil porque se puede encaminar acorralada hasta el momento de vacunarla. Y ahí también se pierde un poco el control, etc. Pero si son toros, es un problema muy grave porque son muy desobedientes y es un problema grande. En la época de vacunación, que son por lo menos 2 veces por año, el agricultor tiene que arrendar 30, 50 o 100 personas para el trabajo, pagarle su salario, su estadía, su comida y todo. Y el trabajo no pasa más de 80% de calidad, o sea, que por lo menos 20% del ganado queda no vacunado. Un empresario israelí inventó un robot de vacunación que funciona de forma perfecta cuando todas las vacas y los toros están pasando por un camino. Detrás de eso hay un perro electrónico. Perro electrónico es como una cerca que llega cerca de las vacas y le da un pequeño golpe eléctrico, un choque eléctrico pequeño, nada peligroso, que le ayuda, le incentiva a caminar para que llegue al punto.
cuando llega al punto de vacunación, la jeringa grande detecta por radiofrecuencia la identificación del animal, sabe cuáles son las vacunaciones pasadas que ha recibido y le inyecta de ambos lados del cuello la dosificación necesaria y lo suelta ya para la próxima etapa. Es también un ejemplo donde y cómo podemos ahorrar una cantidad inmensa de pago por nómina de salarios de los empleados. Ahora bien, volviendo al punto del mentoring, que ahí fue la pregunta principal, ningún empresario o ejecutivo de mando medio en Estados Unidos no puede darse el lujo de trabajar o de tomar un cargo sin tener un mentor a su lado. El mentor es una persona que ya ha caminado por este camino, ha cometido todos los errores habidos y por haber, ha pisado por todos los problemas y los agujeros que existen. Y por ende, él es capaz de ayudarle a evitar ese tipo de problemas. El mentor es una persona que le ayuda a preguntar las preguntas correctas, porque solamente cuando estamos preguntando las preguntas correctas podemos recibir las respuestas correctas. Entonces, yo sí recomiendo a cada ejecutivo tener una persona a su lado, puede ser de diferente industria inclusive, porque como yo les digo a ustedes ejemplos de diferentes industrias, que su implementación es también factible en el área de agricultura, podemos hacerlo también nosotros. El tipo de mentoría que yo estoy dando es muy sencilla, es una vez a la semana, a veces más. Si es remotamente, podemos hacerlo por Zoom, si no presencialmente. Podemos hablar, preguntar sobre las dificultades que cada uno tiene en su empresa, preguntar sobre los desafíos, los retos y, ¿por qué no también por la parte familiar? ¿Cómo anda la familia? ¿Cuáles son las relaciones entre los socios? ¿Cómo andan con el personal, etcétera? Y a veces las preguntas más sencillas, como ¿cómo estás hoy? Es una pregunta que abre un baúl de Pandora con muchas dificultades. No es muy raro que yo me siento con un empresario de 50, 60 años y de repente se faja a llorar frente a mí porque tiene un problema que nunca se ha sucedido en la industria. Cada cliente, cada mentí que sale de una mentoría mía, sale con una sonrisa grande. Se le alivia algo de la carga que él ha tenido encima de sus hombros. Y lo bonito es que mentoring es una virtud que se puede aprender relativamente fácil. A uno debe tener una serie de herramientas innatas, puede ser por su experiencia laboral, profesional, académica, y tiene que tener mucho amor al prójimo, a las personas que vienen a trabajar con él. Puede ser una persona con capacidad de recibir y no juzgar a una gran cantidad de personas, aunque son distintos a él y a lo que él cree. Yo ofrezco un curso de mentoring sencillo que podemos hacerlo también en la universidad. Fui facilitador de la UTP en Ciudad de Panamá hace como 8 años y me encanta la universidad, o sea que con mucho gusto la haré. El curso podemos hacerlo en Zoom y podemos hacer parte del curso presencialmente. La idea es hacer lo que los americanos llaman capacity building, crear capacidad local con los mentores locales. O sea, escogemos un grupo de profesionales con un perfil que vamos a decidir junto cuál es el más adecuado para ustedes. Y con ese perfil vamos a ir entrenando las personas. Todos nosotros sabemos qué es lo que es una psicología.
sabemos también qué es lo que es la psicología positiva. Si la psicología está mirando el medio vacío de mi vaso, la psicología positiva se enfoca en la parte positiva. O sea, no está buscando depresiones, esquizofrenia, paranoias, etcétera, sino qué bueno tengo o tiene ese cliente que está enfrente a mí. Entonces, el primer paso es entender la parte positiva de las personas que están enfrente a nosotros. Yo soy graduado de mentoring en un sistema llamado Positive Intelligence, inteligencia positiva, que tomó la psicología positiva a un nivel más adelante. En ese proceso, cada una de las personas que pasa el programa comienza con un tipo de mapeo que le hacemos buscando los demonios que están sentados encima de sus hombros y le están controlando y manipulando. Esos demonios pueden ser una personalidad que juzga al otro, puede ser una persona muy crítica, una persona muy complaciente, etc. Cada uno de esos factores tienen que ser balanceados de forma adecuada para ser una buena persona, un buen ser humano y un excelente mentor. En los próximos pasos estamos dando herramientas de mentoring. Parte de ellos son herramientas mentales. O sea, cuando yo escucho a una persona, yo no solamente escucho sus palabras, sino veo también su lenguaje corporal, su actitud, su profesionalidad, su seriedad, etc. Y a veces entre línea, yo puedo escuchar inclusive sus pensamientos, lo que está moviendo en su cerebro antes ni siquiera de hablarlo. Entonces, con todo ese tipo de herramientas, la mentoría se puede convertir en una estrategia muy potente para los agricultores de Chiriquí. Yo creo que si un grupo de profesionales de la universidad quiere tomar la rienda, podemos hacer ese curso. Yo me comprometo a ayudarles en eso, acompañar los mentores durante por lo menos un año. Les vamos a exigir como parte del programa que cada uno de ellos tomaría un cliente gratuitamente durante un año y yo voy a dar seguimiento durante este año con el trabajo hecho. Y luego continuamos con un curso adicional. Esos mentores pueden comenzar a venderse y cotizarse muy bien en el mercado libre. Eso es, yo estoy a sus órdenes en todo lo que quieran, Karen. Perfecto, Gabriel, y bueno, gracias a ti por este tiempo que nos has dedicado y sé que no estás presente en nuestro horario por el tema de la diferencia de horario que tenés. Gracias por este tiempo y bueno, también voy a hacer que esta grabación sea importante y pueda de alguna manera transmitirse a otras áreas de los que están participando, para poder hacer algo que les ayude y que sea un inicio de un camino y no solo un programa más, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti, Karen, por tu gentileza. Me encantaría ayudarles. Muchas gracias, Gabriel. Entonces cerramos la sesión. Bye bye.